Creo que hay muchos temas que son bastante interesantes, no tanto en el nivel académico, sino en la vida experiencial del cristianismo latinoamericano. Y por eso me llamó la atención mucho este tema, precisamente, Adriel, porque al menos un servidor fui partícipe de esto, o mi cristianismo comenzó por medio de la música. Y me gustaría pues adentrarnos a este tema, Adriel, con una breve introducción acerca de lo que es la música y lo importante que es dentro del cristianismo, porque no hay cristianismo sin música. Aunque no haya instrumentos, igual hay cantos. Siempre hay música dentro del cristianismo. Y la historia de la iglesia nos muestra que siempre, aún las Sagradas Escrituras nos muestra los salmos, el pueblo judío cómo alababa al Señor por medio de cantos, los cantos de María, los cantos del rey David. Desgraciadamente no tenemos las partituras, sino yo creo que tocarías unos salmos impresionantes, pero la Biblia nos muestra, la historia de la iglesia nos muestra cómo fue evolucionando los cantos, la música. La iglesia del primer siglo comienza a acoplar los cantos judíos, los empieza a combinar con los cantos griegos, se hace el tremendo canto gregoriano. También las cuestiones económicas empezaron a influir. Cuando la iglesia comienza a ver dinero, comienza a ver gente aristócrata, también se invierte en eso y es cuando se hace la música gregoriana, la música bizantina, con más nivel, cantos impresionantes que podemos escuchar, ¿no? Ahora que la expresión, tú como músico, Adriel, yo sé que nos puedes instruir más en esto, la expresión que se da por medio de la música, la historia que tiene tanto en el mundo secular, por así decirlo, por usar ese término, qué influencia, qué tremendo mensaje diferentes grupos musicales han dado por medio de la música, ¿no? Entonces, a través de todo eso, Adriel, pues podemos ver cómo los judíos implementan la música, la iglesia cristiana, los servicios religiosos se comienzan a implementar. Tanto en la Reforma fue también muy influyente que Martín Lutero escribe un canto que se llama Castillo Fuerte, juntamente con John Wesley, tiene tremendos cantos que se cantan también en iglesias calvinistas, independientemente sea de cualquier corte, porque los cantos producen algo y tienen verdades. Y el cristianismo no está exento de eso. Eh, y de hecho, pues podemos hablar muchísimo de lo que es el contexto de la historia de la iglesia, Adriel, pero realmente en estos tiempos que nos vamos a centrar en el siglo XX, ¿existe la música cristiana? Esa pregunta me parece muy buena y sería genial conocer tu opinión respecto a la música y qué importancia tiene dentro del cristianismo, Adrián. Sí, sí, Iván. Realmente hay una opinión bien diversa cuando se hace esta pregunta. ¿Existe la música cristiana? Y quienes son por ahí bastante recurrentes en las redes sociales, yo creo que han visto las respuestas de algunos personajes, por llamarle así, famosos músicos, ¿no? Que han respondido a esta pregunta. ¿Existe la música cristiana? Por ejemplo, Marcos Vidal tiene una opinión, Marcos Witt por ahí ha manifestado otra opinión. Algunos teólogos cristianos importantes han hablado también de este asunto. Me parece que el doctor Sproul también ha hablado en su momento de ello. Ahora, ellos tienen su punto de vista y yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, la música cristiana no existe porque la música es música, no puede ser cristiana, cristianas son las personas. Y no quiero ir en contra de esa respuesta para nada, solamente quiero apuntar algo de manera alterna a esta respuesta, una opción, otra perspectiva. Y sabes algo, Iván, y bueno, la audiencia que está presente, yo sí creo que existe la música cristiana. Y déjenme decirles por qué. Creo que la música, al ser un arte expresivo, no carece de identidad. Pero, ¿qué es lo que le da la identidad a la música? ¿Cómo podemos decir, para empezar, que algo es música y no es ruido? Bueno, el sentido coherente, armónico de las melodías, pero también el contenido de la música define qué tipo de música es. Por ejemplo, hablemos de géneros, música clásica, salsa, eh, no sé, lo que les pueda gustar, merengue, rock, etcétera, ¿no? Ah, hay dos cosas que le dan identidad a la música. Uno es el género, el estilo, que es el contenido musical, la construcción de elementos armónicos. Y por el otro lado, cuando hablamos de música, sobre todo popular, incluso la música sacra, religiosa, le da identidad el discurso de la música, ¿ok? Porque en este caso nosotros estamos
como cristianos imprimiendo un discurso. La música dice algo. La música cristiana no es el fin, no puede ser el fin. El fin obviamente universal es Cristo, pero el fin inmediato es el mensaje. Cuando nosotros hablamos de música cristiana, el fin inmediato es el mensaje, al menos en un sector popular. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una canción que es para la madre, a partir de que la distingo de su discurso, del contenido de la letra, y nadie diría, no, no hay música para la madre, es música nada más. No, sí existe una categoría de música, por ejemplo, contestataria. Para los chilenos que nos están viendo, y no quiero sonar a mundano, pero no sé cuántos se acuerden de Los Prisioneros. Los Prisioneros durante muchos años hizo música contestataria. ¿Y cómo te das cuenta que era música contestataria? Pues por el discurso que estaba allí. Nadie se atrevía a decir, ah, no, la música contestataria no existe, es música. No, existe porque su contenido, su discurso le da identidad. Personalmente, a diferencia de lo que opinan muchos otros hermanos en la fe, yo sí creo que existe la música cristiana, la música sacra, que no se define necesariamente por el género. Yo estoy abierto y respeto todos los géneros, aunque no todos me gustan, aunque considero que algunos son una agresión musical, uh, pero respeto. Sin embargo, la música cristiana lo que le da identidad es la letra, porque la música cristiana al final de cuentas es una cosa, es alabanza, es proclamación del Cristo resucitado, del Cristo muerto y resucitado. Entonces, yo creo que sí existe la música cristiana, yo creo que se le puede identificar por su discurso. Y bueno, hace rato comentabas de su importancia. Creo que vamos a resaltar en este inicio que la música, a diferencia del resto de los artes, de las artes, perdón, tiene un poder transformador, porque la música es todavía más allá de la literatura. La literatura tienes que leerla o escucharla. La cuestión de la música es que además de que alimenta el intelecto, si está bueno el discurso, también sensibiliza a través de la armonía. Entonces, es mucho más fácil decir algo con música que decirlo con palabras. Es algo que decía Manuel Espinosa en su tiempo. Nadie le pide perdón a la novia o a la esposa con palabras, con la misma efectividad que lo haces con una serenata. Porque la serenata no sensibiliza a quien lo escucha. Entonces, en este caso, la música no es que sensibilice a Dios, como muchas veces se piensa, yo no creo eso, pero sí creo que sensibiliza al que la canta, sensibiliza a los oyentes. La música, más que ser para Dios, es para la comunidad de creyentes que necesita recordar las verdades de quién Dios es. Exacto. ¿No? Y eso es muy, muy interesante. La música, yo no soy músico, pero sé el efecto que ha tenido la música en mi vida. La música ha sido parte integral antes de ser cristiano y después de ser cristiano. No hay Wow. día que no escuche música, no hay día que no escuche una canción. Y es curioso porque así como hay música basura en la música del mundo, por así decirlo, para tratar de dividir, ¿no? Porque realmente a mí no me gusta decir que secular y sacro, ¿no? Porque pienso que todas las cosas son para el Señor. Y alguien no puede ser cristiano y cantar una verdad, es una verdad sin importar quién la diga. Bueno, yo tengo ahí varios conceptos filosóficos referente a la aceptación de la música, pero bueno, vamos a tratar de separar música secular con música cristiana, ¿no? Para identificarla nada más. Claro. La música, como hay música basura dentro de lo que es la música del mundo, hay música con un contenido filosófico muy interesante y con historia, con profundidad. De hecho, las canciones más históricas o que han quedado en la cultura popular no han sido, han sido algunas que tienen una letra bastante superficial, pero han sido canciones con, con letra muy trascendental y hasta filosófica. Podría dar un ejemplo, por ejemplo, de la música de Soda Stereo, que el hombre estudió filosofía y letras y sus canciones son profundamente filosóficas. Nadie las entiende, pero saben que son profundas, ¿verdad? Pero algo sumamente interesante es a través de la propagación del mensaje. Un mensaje por medio de la música es impactante, nadie casi lo puede parar. De hecho, las primeras herejías, como fue el caso de Arrio, se empieza a mover por medio del imperio
porque la música empezó a tomar importancia, cantos arrianos empezaron a penetrar en las iglesias y eso llevó a la herejía. Y eso puede ser muy, muy, porque el cristianismo de ahora, la batalla contra el cristianismo moderno es con base a la música. ¿Qué fue lo que se empezó a criticar en estos años? ¿Qué empezó a atacarse como herejía, como incorrecto? Mucho del movimiento musical. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene la música. Me gustaría citar a Adriel, a San Basilio, algo que dijo, me agradó mucho, y dice lo siguiente: un salmo es el sosiego de los espíritus, el órbito de la paz, lo que refrena el desorden y la turbulencia de los pensamientos, porque suaviza la pasión del alma y modera la indisciplina. Un salmo genera amistades, une a los divorciados, media entre los enemigos, pues ¿quién puede aún considerar un enemigo a aquel que se ha emitido una voz dirigida a Dios? De forma, de forma que el canto de los salmos trae amor, lo más grande de todas las cosas, que consigue la armonía con el vínculo de la unión y uniendo a las personas. Eso es un énfasis que quiero hacer en un único coro. La música nos une, tanto secularmente como cristianamente, nos une.